la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Le hemos titulado a esta plática Razones para predicar la palabra. La palabra. Nada menos que la palabra del Señor Jesús. Esa palabra que se hizo escuchar, según Génesis capítulo 1, versículo 1, se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas. Y comenzó aquella palabra a declarar declaraciones como: sea la luz, y fue la luz. De acuerdo a la declaración del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios, y la palabra era Dios. En el versículo 14 hace la siguiente declaración: y este verbo fue hecho carne, y esta palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Razones para predicar la palabra. Isaías, el profeta, capítulo 40, versículo 8, habla con relación a la palabra y dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra debe ser predicada. La palabra debe ser enseñada. El mundo necesita la palabra. No hay otra forma de cambiar la comunidad. No hay otra forma de cambiar a la persona. La gente, el hombre, el alma necesita la palabra. Con mucha razón dijo el salmista, allí en el Salmo capítulo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Razones por qué predicar la palabra. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 14 al 37, nos enseña la razón, una de las razones por qué predicar la palabra. Porque la palabra nos trae convicción contra el pecado. En este capítulo 2 de los Hechos, versículo 14 al 37, encontramos aquel mensaje que el apóstol Pedro estuvo predicando. Después
de haber recibido el descenso del Espíritu Santo, el llenamiento del Espíritu Santo, Pedro se levantó cuando vio la confusión en la multitud de la gente, que unos decían: estos están borrachos, otros decían: están locos. Pero Pedro, poniéndose en pie, lleno del poder del Espíritu Santo, comenzó a predicarles y les presentó el primer mensaje de Pentecostés. Y en el versículo 37 dice la Escritura: estaban compungidos de corazón. La palabra vino a traerles convicción contra el pecado, contra la culpa, contra los hechos que habían cometido contra el Cordero de Dios. Y Pedro les predica un mensaje de convicción contra el pecado. Luego en el versículo 37 le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice en el versículo 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un mensaje de la palabra que trae convicción contra el pecado. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, encontramos que a través de la predicación de la palabra recibimos fe. Fe para creer al Señor. Fe para creer en sus promesas. Fe para recibir sanidad. Fe para recibir consolación. Fe para recibir vida abundante. Y fe para recibir vida eterna. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, porque por medio de la palabra recibimos fe para creer en Dios, para creer en el nombre de Jesucristo, para recibir las promesas de Dios, para recibir vida abundante, vida eterna. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto significa, otra de las razones por qué predicar la palabra, porque por medio de la palabra recibimos limpieza. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros sois limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra nos trae convicción contra el pecado. La palabra nos da fe para creer en sus promesas. La palabra nos trae limpieza. La carta primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 13, encontramos las siguientes palabras: estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La palabra nos trae seguridad, seguridad en sus promesas, seguridad en su nombre, seguridad en que tenemos vida eterna, seguridad que tenemos vida abundante, seguridad para estar un día con el Señor
por la eternidad. Razones por qué predicar la palabra. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses